voy a colocar sus micrófonos en silencio. Muy bien. En cualquier momento. Bueno, ya estamos en Facebook Live. Estamos transmitiendo entonces a través de la página del hermano Néstor Sánchez en vivo este estudio que ya comienza el día de hoy, lunes 4 de agosto. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Es un gusto nuevamente volver a juntarme con ustedes y a juntarnos todos aquí a través de esta plataforma de estudios bíblicos. Una nueva semana que estamos comenzando gracias a nuestro Padre Celestial, que ha tenido misericordia y amor para con todos nosotros, dándonos este maravilloso regalo, esta linda oportunidad de poder vernos a través de la tecnología nuevamente. Muchos saludos a nuestros hermanos que están conectados desde Mendoza, Argentina, desde Guatemala, desde los Estados Unidos, desde el resto de Chile, en fin, muchas bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos. Y vamos a comenzar el día de hoy entonces con una oración a nuestro Padre Celestial y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano José Antonio Fariñas, si fuera tan gentil mi hermano, gusto en saludarlo, de poder llevarnos en una oración antes de comenzar, por supuesto, antes mencionando que este estudio bíblico está siendo transmitido, como ya decía, por Facebook Live, la página del hermano Néstor Sánchez, y también posteriormente que termine será subido a la página de YouTube, en el canal Iglesia de Cristo PDA. Bien, hermanos queridos, vamos a orar por los hermanos que están debilitados físicamente, que están pasando por diferentes necesidades, y vamos a dejar entonces en esta ocasión a nuestro hermano José Antonio Fariñas, que nos va a traer la oración. Para comenzar. Adelante, mi hermano. Hermanito, ¿puedo pedir oración Sí, hermanita, cuénteme. por la hermana María Regina Cervantes? Por la oración por la hermana María Regina Cervantes. Sí, por Muy salud, por bien. favor. Es Vamos a hermana, decirle entonces a es nuestro hermano hermana. Fariñas. Claro, Gracias, hermanito. muy bien. Hermano José, adelante, puede abrir su micrófono. Sí, hermanito, lo escuchamos. Ok. Se le fue el micrófono y se fue él, parece también, si no me equivoco. Sí, parece que se cayó el hermano. No lo veo aquí en la pantalla de nuevo. Mm, Se cayó nuestro hermano, qué lástima. ¿Damos la oración a otro hermano? Sí, yo creo que sí, porque no. Yo creo que sí. A ver si nuestro hermano David Fuentes fuera tan gentil de llevarnos en una oración, hermanito, porque nuestro hermano Fariñas se acaba de caer de la plataforma. Adelante, hermano David. Muchas gracias. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, agradecemos este tiempo precioso en que nos reunimos alrededor de tu palabra para escuchar tus sabios consejos. Bendice tú a los hermanos que nos expondrán o al hermano que expondrá, Señor, tu palabra, para que él pueda presentar claramente lo que ha preparado, que ha estudiado, y ayúdanos a nosotros, Señor, a entender el mensaje que nos traerá nuestro hermano. Nuestra hermana Dori ha hecho petición por una hermana que está enfermita de salud, y no solamente oramos por ella, sino por todos nosotros, aquellos que cargamos dolencias y enfermedades, que tú nos ayudes a sobrellevarlas, Señor. Agradecemos a aquellos que se han sanado y van mejorando, y te agradecemos, Señor, porque después de un día de ajetreo, de afanes, nos acercamos, Señor, alrededor de ti para estas cosas que son buenas, que es lo mejor, para estar, Señor, a los pies tuyos, escuchando tu palabra a través de nuestros hermanos. Te agradecemos todo, Señor, y te damos gracias porque tenemos todos tus cuidados y bendiciones, y lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano David. Vamos a dejar entonces este espacio para nuestro hermano Marvin Soto, que será acompañado, por supuesto, por nuestro hermano Néstor Sánchez en esta ocasión, al igual que la vez anterior. Así que, hermanos queridos, pueden comenzar. Adelante ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad que nos dan. Muchos saludos a los que no he podido saludar. Y bueno, le quería decirle al hermano Néstor que
le quiero tomar unos minutos para hacer una presentación rápida para que la gente siempre esté en contexto de lo que se está hablando, ¿verdad? Claro que quiero dejar en claro también que esto que estamos haciendo el hermano Néstor y yo es simplemente una conversación. Los temas que se traen de cualquier carta, sea corta o sea larga, siempre hay mucho tema, siempre hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y todo esto cuando se habla del estudio profundo de la Biblia. Pero el tiempo no abarca todo. Entonces, en una conversación entre el hermano y yo, podemos ir dialogando y también ir poniendo puntos que puedan favorecer al aprendizaje de ciertas cosas que podamos ver en ese momento, ¿verdad? Por eso es que muchas veces se citan pasajes muy rápidos, se habla muy rápido, a veces yo veo que los hermanitos no tienen chance ni de buscar ni de apuntar, pero ahí está la grabación, esto se está grabando, así que si realmente hay un interés de querer aprender, pues se pueden ir a la plataforma donde están estas grabaciones y ya con una pausa pueden leer y pueden buscar, ¿verdad? Es un tipo de consejo. Así que voy a proyectar, si me permite, ajá, para poder ir haciendo un contexto en el cual podamos siempre estar anuentes a lo que se viene hablando. Claro que este contexto es un contexto pequeño porque todavía hay temas que tocar. Así que en este contexto pequeño simplemente voy a reforzar algunas líneas para que después podamos seguir conversando, mi hermano Néstor y yo, y podamos seguir aportando lo que ya tal vez ustedes saben o que puede ser algo nuevo que puedan utilizar para la ayuda del estudio, ¿verdad? Así que habíamos hablado de que el autor y el propósito es que quien escribió la carta era hermano de Jesucristo, pero él no se identifica así, sino que usa la palabra siervo. Y esto es, prefirió identificarse como siervo mostrando humildad similar a Santiago. El propósito principal está escrito en el versículo 3 cuando dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Otra cosa importante es que esta carta va dirigida a hermanos para que se puedan defender de las amenazas de los falsos maestros, ¿verdad? Porque ya Judas había declarado o está declarando que han entrado encubiertamente y que convierten en libertinaje, que es muy peligroso, la gracia de nuestro Dios, que es muy valiosa. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, se infiltraban secretamente, se introdujeron disimuladamente entre los cristianos, que esto también es peligroso. Lobos vestidos de oveja, dijo Jesús. Ellos hacían una perversión de la gracia, usando la libertad cristiana como excusa para hacer todo tipo de deseo carnal, como también el hermano Néstor explicó, y él fue testigo de ese tipo de eventos. Negación práctica, es decir, que negaban a Jesucristo con sus hechos, la forma de vivir de ellos, negaban la vida de Cristo, que era una vida que nos enseñaba o nos señalaba el camino de tener comunión con el Padre por medio de hacer frutos dignos, aunque tal vez no con sus palabras, porque ellos usaban palabras suavecitas y usaban medias verdades. Otra cosa que estábamos viendo fue ejemplos históricos del juicio divino, por ejemplo, el Israel incrédulo, que había destruido en el desierto por su incredulidad. Eso está registrado en Números 14 y ahí pueden leerlo. Ángeles rebeldes, que también es un tema muy extenso que podríamos tocar toda la noche, pero obviamente no se puede. Así que lo único que podemos ver es el contexto de lo que Judas viene hablando, que tiene que hablar acerca de cómo Dios no perdona cuando se trata del pecado y mucho más cuando se trata de convertir la verdad en injusticia, como dice Romanos, ¿verdad? Así que en 2 de Pedro 2:4 habla de que ellos fueron confinados por su rebelión. Y otro tercer ejemplo fue Sodoma y Gomorra, cuando, pues, por obvias razones que ya sabemos, fue destruida por su inmoralidad y como dice pasajes como Ezequiel, que también habla acerca de que teniendo todo, pues no brindaban ayuda al prójimo. Así que vamos a seguir estudiando ya acerca de otras cosas que vamos a ir viendo acá y que después voy yo complementando. Estas diapositivas las voy a convertir en PDF para que luego pueda yo subirlas a Cristianos a la Lid
en el grupo para que todos puedan tenerlo a la mano e irlo repasando con sus respectivos pasajes. Por ahora, entonces, simplemente volvemos al diálogo con mi hermano Néstor y le pregunto a mi hermano Néstor qué podemos seguir exculcando, ¿verdad? Acerca de esta interesante carta, mi hermano Néstor. Tenía el micrófono ahora prendido. Bueno, hermano, muy buena la aplicación que dio porque abre el entendimiento a muchas cosas que hay. Los casos de inmoralidad, creo que estábamos en el 5, 6, ¿no? Ujú. En el 6 dice a los ángeles que no guardaron su dignidad en mano, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Usted sabe que se habla mucho acerca, o en muchas denominaciones, que el hecho de que los ángeles no guardaron su dignidad tiene que ver con que se habían metido con mujeres, habían tenido relaciones con mujeres, y hay algo que realmente no va con lo que la Escritura dice, porque el Señor dijo que los ángeles son asexuados, Exacto. ¿verdad? No tienen sexo. Entonces, los saduceos dicen en el día de la resurrección, ¿con quién resucitará la mujer o será matrimonio esta mujer? Dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque dice en la resurrección no se darán en casamiento, ¿ya? Sino que serán como los ángeles, en el sentido que son asexuados, no tienen sexo. El sexo fue hecho por Dios para la reproducción humana, Correcto. pero nada más. Entonces, ahí hay un punto que creo que es interesante de tratar, ¿ya? Porque incluso de repente hay tendencia en algunos cristianos a pensar así. Y me parece que no es lo correcto, no es ¿cómo se llama? Lo que la Escritura enseña. Por lo tanto, que no guardaron su dignidad significa que no se mantuvieron donde Dios los había ordenado y bajo las órdenes de Dios. Entonces, si les pasó lo mismo que nos pasaría a nosotros hoy día, si no nos mantenemos dentro del plan divino para la salvación, perdemos la salvación, ¿ya? Si no somos obedientes, perdemos la obediencia. Hace unos días estaba conversando con un cuñado mío, estábamos ahí pasando las penas por la muerte de mi suegra, pero él me decía, no, yo soy muy creyente, yo soy muy devoto. Y conversábamos con él y yo decía, pero puedes creer mucho, puedes tener temor de Dios, pero el temor se demuestra en la obediencia. Y estos ángeles no mostraron obediencia a Dios. Correcto. Claro, entonces, buscarle más allá de lo que la Escritura dice no es correcto, no es adecuado, porque estaba yo leyendo, hermano, si no me recuerdo, el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, en el verso 16, 17, del 15 en adelante, el 20 parece. Entonces, dice que la pregunta es, ¿cómo es que uno va a saber si un profeta hablare y no fuere palabra de Dios? El Señor dice, si no se cumpliere lo que el profeta dijo, pues bien, no es palabra de Dios. Entonces dice, sino que habló con presunción. Y la palabra presunción, revisando los textos, los diccionarios bíblicos, qué sé yo, y su origen, es presumir significa ofender, en este caso. Y sabe que una palabra, insultar. Wow. Vea usted. Es grave, hermano, es duro, insultar, pero la palabra lleva hasta dónde lo lleva uno, hasta la agresión. Hasta la agresión. Entonces, Como una a mí actitud violenta o algo así, ¿verdad? correcto. ¿Sabe qué, hermano? No sé, a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo y legítimo sería, pero yo pienso que cuando uno agrede, digamos, cae en pecado en contra de la ley de Dios, ya sea un pecado que se cometa contra una persona, ¿ya? O un pecado que se haga contra Dios en el sentido de la idolatría,
de no Ujú. adorar a Dios, de todas maneras comete una agresión a Dios, al dador de Ujú. la ley. Y es tan grave, hermano, porque mire, y discúlpeme que me entienda un poquito, me extienda un poquito. Por No se ejemplo, preocupen. estaba leyendo eh, el caso de cuando en una institución militar, por ejemplo, un, un soldado raso o un inicial Ujú. ofende a otro soldado de la misma rango, el castigo es de acuerdo al ser ofendido. Y La luego, magnitud, ajá, claro, y luego ujú. si ese mismo soldado ofende a un superior, a un capitán, a un general, a un coronel, entonces el castigo va subiendo porque el rango es superior del ser ofendido, ¿ya? Pero cuando ofende al comandante en jefe ya del ejército de todo, lo máximo, el castigo es lo máximo. Ujú. Entonces, si nosotros hoy día ofendemos a Dios cuando pecamos, como los ángeles pecaron, ¿ya? Entonces el castigo es de acuerdo al rango de Dios y Dios es Ujú. eterno. Por eso el castigo es eterno. Ujú. Y estos hombres, bueno, perdón, estos hombres, disculpe, Ujú. estos ángeles, Ángeles. ya, ¿verdad? Cayeron en desobediencia a Dios, ofendieron a Dios, digamos, insultaron, agredieron, presumieron ser Ujú. superiores a Dios, y entonces ese es el resultado. Y nosotros también tenemos que tener esa conciencia, ¿no le parece? ¿Qué opinan Sí. ustedes? No, no, me parece que lo que usted está diciendo tiene mucho sentido porque en realidad, como usted dice, si la ofensa a Dios permanece, no puede tener alguna caducidad porque Dios es eterno. Mientras Dios sea y es, la ofensa va a seguir hasta la eternidad. Entonces, ¿de qué manera puede? Y eso creo que es una gran ventaja que nosotros también debemos comprender en cuanto a la labor o el sacrificio de Cristo. Allá en Hebreos dice que Cristo dio su vida y todo y no fue para rescatar a los ángeles, fue para los seres humanos. Y entonces esto nos da una ventaja enorme porque allá en Segunda de Pedro, paralelo a este pasaje, dice que los ángeles también que no fueron perdonados, fueron arrojados al abismos. Y bueno, Dios conoce el propósito, el por qué ellos no tuvieron y si tuvieron oportunidades o no, nosotros lo desconocemos. Lo que sí conocemos nosotros es que dos cosas importantes que usted tocó es que nosotros como seres humanos sí tenemos un mediador que es Jesucristo y que aunque nosotros tengamos fecha de caducidad, ¿verdad? Porque morimos, la ofensa en Dios siempre va a ser eterna mientras haya una oportunidad de arrepentimiento que es la que ofrece Jesucristo. Jesucristo es, como dice allá en la palabra, ¿verdad? Se hizo pecado para lo mismo, para poder justificarnos o perdonarnos a nosotros y que esa ofensa, que era la pared intermedia entre nosotros y Dios, fuera destruida. Así que es una grandísima ventaja el que el ser humano pueda tener todos nosotros como humanos y no ángeles, puedan tener esta gran ventaja, ¿verdad? Otra cosa que me sonó bastante bien es hablando de magnitudes que usted señaló y que esas magnitudes deben ir, por ejemplo, como usted decía, dependiendo del rango, dependiendo de la responsabilidad de la persona. Como decía una película por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es efectivamente, ¿verdad? No se le puede tomar en cuenta la ofensa de una persona que tiene ciertas condiciones y que no se le puede exigir más de ello a una persona que teniendo la responsabilidad y las condiciones para poder lograrlo, pues aún así se niegue a hacerlas. Eso pasa mucho como la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1 y eso lo que habla es de capacidades. Claro que el Evangelio, dice Pablo, que fue puesto este gran tesoro fue puesto en vasos de barro, ¿verdad? Todos nosotros, pues a ninguno de nosotros se nos ocurrió lo que viene en el Evangelio, fue por medio del Espíritu Santo. Y precisamente eso que usted está diciendo, o eso que señala, tiene que ver con lo que habló anteriormente de que hay una falsa forma de poder ver lo que pasó con los ángeles
y que muchos adjudican que Judas está hablando acerca de los ángeles o que habla de que Génesis capítulo 6, cuando dice, sí, los hijos de los hombres, capítulo 6, versículo 2 y 4, cuando dice los hijos de Dios tomaron para sí hijas, ¿verdad? De los hombres. Y entonces de eso se elaboró una doctrina, una enseñanza, que si bien puede tener sentido cuando se acomodan las cosas, el problema es que la palabra de Dios no se puede contradecir. Es la palabra de Dios. En el momento que la palabra de Dios se contradiga a sí misma, deja de ser palabra de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Entonces, hay un sinnúmero de eventos y circunstancias que podrían utilizarse para poder demostrar que la situación de Génesis 6 no es la que está hablando Judas ni tampoco Pedro, ¿verdad? Porque se están centrando en los puntos de la desobediencia y de que Dios no permite, que Dios no deja pasar este tipo de rebeldía, por lo que acaba de explicar usted, mi hermano, acerca de la ofensa, de la violencia en la que se trata la ofensa. ¿Por qué es violenta? La violencia no empieza con el acto físico de maltratar. La violencia empieza con una decisión de superioridad, es decir, de yo considerarme superior a lo que se me ha dicho. Eso le pasó a Adán, ¿verdad? Cuando se le preguntó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste? Y él, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de aceptar la culpa, en lugar de reconocer su error, lo que hizo fue aprovecharse de que él estaba en una posición para echarle la culpa a la mujer. La mujer también, en lugar de reconocer su error, en lugar de reconocer su defecto, ¿qué fue lo que hizo? Le echa la culpa al animal, a la serpiente. Porque la serpiente ya no podía echarle la culpa nada más, porque ya era el punto, ¿verdad? Ya de donde había, pero si hubiera podido tener la oportunidad de hacerlo, le echa la culpa a la cucaracha y al ratón, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay una cosa también, antes de proseguir, hermano, que quiero dejar también en claro, que usted también me dio esa idea, y es que la coherencia de las palabras, por ejemplo, cuando dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, la palabra dignidad, así como usted lo explicaba, que era el lugar donde Dios los había puesto, es la misma palabra griega que usa Pablo para hablar de principado, ¿verdad? Y por ejemplo, en Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro, ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Es decir, la responsabilidad que se le pone en este caso a los ángeles de hacer un trabajo o de estar ahí en esa posición para hacer lo que tenga que hacer. Esos son principados. Y esta misma palabra está en Romanos, en Efesios 1:21, en Efesios 6:12 y puedo seguir hablando de muchos otros pasajes. Y esta misma palabra entonces significa, como decía el hermano, que se dejaron el lugar, la desobediencia, su dignidad radica en que si Dios los puso donde los puso, era porque tenían una misión ahí y ellos no quisieron dejar eso, lo abandonaron, ¿verdad? Es decir, la palabra abandonaron significa apoleipo en griego, no sé si lo pronuncio bien porque no sé hablar griego, pero significa dejar atrás, renunciar a ello. Y ahí es donde estoy muy de acuerdo con el hermano cuando habla de que una ofensa es violenta según la magnitud de la responsabilidad. En este caso, los ángeles no hicieron caso a Dios y Dios no iba a permitir que ellos se salieran con la suya porque la justicia, como decía yo anteriormente, demanda el castigo, ¿verdad? Si alguien hace algo malo, no puede salir impune a ello, tiene que ser castigado. Pero muchas personas dicen, pero el amor cubre todo eso. Sí, pero mientras el amor esté acorde a la justicia, porque también en la justicia está el amor, ¿verdad? Es decir, mire que Jesucristo tuvo que entregar su vida para rescatarnos, eso es amor. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesucristo? Pasar por medio de la cruz, sufrir, ¿verdad? Derramar su sangre. Y eso pues no es nada bonito. Pero esa justicia que demandaba castigo a los hombres, Jesús lo entregó por medio del amor, dándose en sacrificio. Y por eso, pues, esta situación de los ángeles, más que pensar si realmente ellos podían tener relaciones sexuales, que contradeciría lo que Jesús dijo, y ya ahí ya no se puede seguir,
Es pensar noblemente de que no podemos dejar de hacer lo que Dios dice, ni tampoco contradecir lo que Dios dice, porque si Dios no lo permitió esto a los ángeles, ¿cómo creen ustedes que nos va a permitir eso a nosotros? ¿Verdad, hermano? Así es, hermano. Siempre quedándonos un poquito, si es posible, en el asunto de los ángeles. Por ejemplo, estoy leyendo el texto también, y ya lo he leído, el que usted está citando, el capítulo 6 de Génesis, cuando dice el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. También, después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mi pregunta, hermano, ¿dónde dice en ese versículo ángeles? No lo dice, no lo dice, no se Pero refiere. ¿cómo entonces la gente interpreta que son ángeles? ¿Ya? Sí, sí, claro. Eso es me imagino que usted también no sabe que es por el caso de esa misma palabra en Job, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero el texto aquí no dice, ahora, si ese texto hablara de ángeles, entonces el otro texto que está allí en Mateo 22, que estamos leyendo, 22:30. claro, 22, sí, del 29 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, perdón, no, 22:30. no, perdón, disculpe, hermanito, Ajá. los ¿cuántos se llama? Déjeme ver aquí. Ok, ok. Dice el 23, 22, 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿quién dice? Los saduceos. Pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Le preguntan a Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Ya? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, acá, en la resurrección se terminó los matrimonios, los familiares, los hijos, etc. Ya dice, si no, serán como los ángeles de Dios en el cielo, como los ángeles de Dios en el cielo. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, si ese texto y esas palabras de Jesús dicen que los ángeles no tienen sexo, porque hace la comparación del ser humano con entrando en el cielo, ¿verdad? En la eternidad, en la resurrección, con los ángeles, y dice, el reino ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección serán como los ángeles, no se casarán, ni se darán en casamiento. Entonces, si ese texto está diciendo eso, y suponiendo que el capítulo 6, verso 2, 3 del libro de Génesis, dijera que son ángeles, hay una contradicción. Completamente, completamente. Habría una contradicción. Pero cuando he leído muchas veces de hermanos y personas que dicen que para interpretar un texto oscuro, uno tiene que ir a un texto claro. Y me parece que Mateo 22 es claro, clarísimo. ¿verdad? Claro que sí, sí. También me parece que Génesis 6 es claro, pero por las dudas que la gente se ha metido en la cabeza tratando de interpretar lo que no es interpretable por el hombre, bueno, el texto de Mateo yo creo que corta toda duda. La especulación, sí, sí, sí. Especulación, buena palabra. Sí. Eso, hermano.
No, no, otra vez volvemos a lo interesante, ¿verdad? Es decir, que el texto sin el contexto es puro pretexto. Sí, sí, Entonces, obviamente que ya que en Génesis 6 dice que el juicio es para los hombres. Ya en el versículo 5 de Génesis 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. sí. Está enfocado en la maldad de los hombres. Ya en el Correcto. versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 dice la siguiente manera, Deuteronomio 14:1, hijos soy de Jehová, hablando de quiénes, de los hombres. Entonces, in- tratar de meter a la fuerza esa especulación, como usted decía, de que los ángeles eran los hijos de, al decir los hijos de Dios, se refería a los ángeles en Génesis, es sacar el texto de su contexto, porque el juicio está dándose claramente a los hombres por su maldad. ¿Verdad? Y obviamente también cuando dicen, bueno, pero es que el resultado de esa unión eran los gigantes, pero si se lee bien el pasaje, ya los gigantes existían. Además de que, como usted sabe, y muchos acá saben, que la palabra para gigantes también se puede referir a Uy, gente, sí, tiranos, ¿verdad? Valientes, vale, sí. sí, que se hicieron renombre por medio de la fuerza y todas estas cosas. Así que son temas que podríamos aquí ahondar bastante tiempo y hablar mucho sobre eso, pero obviamente no estamos enfocados en solamente en ese punto, sino que estamos enfocados en todo lo que es el aspecto de la carta de, de Judas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en segunda de Pedro 2:4 habla de que los ángeles caídos no son guardados para el juicio, pero no hace ninguna referencia de qué o por qué, si fueron por asuntos de inmoralidad sexual. Y el pasaje estrella que usted sacó, hermano, Jesús, ¿de qué venía hablando Jesús? Los saduceos venían preguntándole acerca de la cohabitación entre un hombre y una mujer en el matrimonio, Sí. que, que Dios lo creó única y exclusivamente para eso. Dios no hizo la relación sexual para experimentar, para poder cambiar su forma, para, como dice Romanos 1:18, ¿verdad? Que los hombres sí hacen eso, pero Dios no dejó la relación sexual para simplemente un disfrute experimental. Dios lo dejó por una sencilla razón, porque la única forma de que hayan seres humanos en la tierra es por medio de la relación sexual, es la reproducción. ¿Cómo los ángeles iban a tener órganos reproductivos? Sí, ¿y para qué los iban a usar? Si ese mandamiento fue dado a los hombres. Allá en Génesis, cuando le dijo Dios al hombre y a la mujer, ¿verdad? Que debían reproducirse, sobre llenar la tierra. Ese era el propósito inicial entre un hombre y una mujer para poder cumplir con ese mandamiento que hasta el día de hoy no encuentro un texto que diga que ese mandamiento fue abolido o fue abrogado. ¿Ves? Por eso es que cuando Jesús le dice allá a los saduceos que seríamos como los ángeles, es porque en la eternidad ya no ocupamos reproducirnos, como bien usted lo dijo, porque estamos los que estamos. Ya Dios eligió por medio de la obediencia al Evangelio los que van a ser salvos, como dice Hechos 2:47, y listo, se acabó, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué iban a tener los ángeles? Es una pregunta lógica. ¿Para qué iban a tener los ángeles órganos reproductivos si no era la misión de los ángeles reproducirse? Esa misión, según entendemos por medio de las escrituras, es única y exclusivamente un derecho terrenal, es decir, hacia los hombres, hacia las especies que viven aquí en la tierra, pero no hacia las especies angelicales. No hay un solo texto que hable de esa manera. Otra cosa interesante es que ustedes ven que en el Antiguo Testamento los ángeles que dice Hebreos que eran administradores del mensaje de Dios, nunca se aparecían como mujeres ni como niños, tenían un solo propósito y era poner en manos de los hombres, que eran las cabezas de los hogares, mensajes que pues eh, se dieran hasta que viniera el Mesías, ¿verdad? Hebreos 1:2 dice que, ¿verdad? Que Dios habló de muchas maneras a los padres, pero que hoy habla por medio de sus hijos, ¿verdad? Entonces,
Tiene toda la razón, hermanos, sobre este aspecto de que hay meterse en ese sensacionalismo de creer que los ángeles tuvieron una participación sexual con mujeres solo porque algunos dicen tener evidencias, pero que realmente no son evidencias que sean aprobadas por las escrituras. No dicen nada, ¿verdad? En realidad no prueban nada. Hermano, yo creo que es bueno tener esta conversación por todos los hermanos que están escuchando, porque esto se derrama, ¿ya? Ujú, Por todas partes y la gente comienza a escuchar. Y muchos cristianos que todavía no son crecidos, que no tienen conocimiento de estas cosas, que les suenan muy, digamos, muy verídicas, ujú, porque tienen algunos argumentos ya que ellos tampoco habían considerado. Entonces, para ayudar a los hermanos, no solamente a nosotros mismos, sino también a nuestros hermanos que están escuchando y a los que escucharán, porque hay mucha gente que está escuchando estos programas a través de Facebook y lo va compartiendo, ¿ya? ujú, Y ujú. otros que también lo están escuchando a través de YouTube y que también lo están compartiendo. Entonces, esto es necesario, creo, tratarlo y desmenuzarlo un poco para sacar esa especulación que hay respecto de estos temas, Ujú, que, correcto. no traen beneficio para nadie. Entonces, me parece que es sumamente interesante. Usted decía, el 1.14 de Hebreo dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ese Es, es el pasaje esa es la tarea de los, ¿cómo se llama? de De los los ángeles. ángeles. Los Ujú. ángeles están al servicio de Dios. El verso 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Ujú. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa es la tarea de los ángeles. La humanidad fue creada por Dios, ¿ya? Ujú, ujú. Mire lo que voy a decir, a lo mejor voy a decir una barrabasada, pero con todo el respeto posible. Sí. No, pero por ejemplo, hermano, eh, Dios nos puso en esta tierra y creo que estamos haciendo como un niño que comienza sus estudios básicos, que los termina y luego llega a la universidad para elegir una profesión, Ujú, ¿verdad? ujú, Pero ujú, tiene que rendir durante el periodo de estudio, ya sea en la colegiatura, en la universidad, el bachiller, lo que sea, ¿verdad? ujú. Para poder ser promovido a la próxima clase y también para poder obtener su licenciatura, digamos, ¿ya? Ujú, ujú. En alguna especialidad que haya elegido. Nosotros también estamos puestos aquí porque estamos preparándonos. ¿Para qué cosa? Para entrar en el reino eterno, en los cielos. Y si no, nosotros no hacemos como Dios quiere, no aprobamos en las asignaturas que Dios nos da en cuanto a lo moral y en cuanto a lo espiritual, no estamos en condiciones de entrar al reino de los cielos. Y eso Así es. pasó también con los ángeles. Ujú. No estaban en condiciones de seguir al lado de Dios. Por eso los mandó al infierno. Y yo creo que, no sé, a lo mejor estoy especulando mucho, pero estoy haciendo esa comparación, ¿no? No, claro, es que por eso le digo, en este tipo de conversaciones no es solamente el hecho de que uno crea que está especulando, es que uno tiene en su mente que hay pasajes que refuerzan todo eso. Claro que sacarlos todos y hablar y enfocarse en eso, pues no nos da tiempo, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí quiero centrarme en cuanto a lo que usted está explicando y todo eso, que puso ese buen ejemplo, es que la relación entre Judas, versículo 6 y Génesis, es una especulación no apoyada por el texto bíblico, no El lo puerto de un apoya, buque, sino la Biblia no lo apoya, es que no lo ¿no? apoya. Judas en su mente, en su escritura, según el contexto que viene hablando, usa a los ángeles como ejemplo de un juicio divino. Es decir, que Dios no permite que se burlen de él o que hagan lo que quieran las demás personas, ya teniendo una responsabilidad. Y no es para explicar Génesis. Judas no hizo esto para explicar Génesis. No. Nada tenía que ver, ¿verdad? Ni para enseñar que hubo actividad sexual entre ángeles y mujeres. No. Judas no está hablando de eso, no es su contexto. Judas está hablando acerca del juicio divino,
de lo que Dios hace con aquellos que, como usted lo dijo en un principio, lo retan, lo Lo tientan. insultan, lo Es ofenden. exactamente, ¿verdad? Entonces creo que sí, claro que yo sé que hay muchos hermanos que han estudiado mucho acerca de esto y tienen muchas preguntas, pero eso podemos dejarlo para un tema propio de ello, ¿verdad? Lo que se dice en pro y en contra de todo esto, pero por Claro. lo menos hemos tocado algunas pinceladas que puede ayudar a los hermanos a que no crean todo lo que se les diga en cuanto a que los ángeles o aún de estas actividades de los Nephilim, de verdad, estos gigantes y todo esto, porque son sensacionalismo, es algo curioso, el hombre es muy curioso por naturaleza. Y entonces cuando suenan este tipo de cosas, suenan muy bonitas y es mucha Llamativas. película. Exacto, llamativa, es de película. Y eso a la gente le llama mucho la atención, pero recuerde que la mentira está en querer desviar la verdad, ¿verdad? Para poder enfocarse en lo que es la mentira. Y cuando los cristianos nos enfocamos en ese tipo de cosas, no podemos hacerlo porque ya conocemos las mecanizaciones de Satanás. Satanás nos quiere distraer del verdadero enfoque. ¿Cuál es el verdadero enfoque? Les pregunto yo a ustedes, hermanos. ¿Cuál es el verdadero enfoque de Judas? Y es que Dios no permite que su mensaje y sus condiciones sean, ¿cómo se llama? Distorsionado. Exactamente, ¿verdad? Sean distorsionadas o sean quitadas de en medio. Ese es el punto. Hermano, si vemos un poquito, si alcanzamos a hablar sobre Sodoma y Gomorra, Ujú. ¿le parece o no? Sí, creo que todavía tenemos chancecito. Sí, nos queda una hora. Nos van a apedrear, hermano. Entonces, No, si no son judíos los hermanos, no son judíos. Pero a las 9 nos vamos. Pero, versículo 7, dice usted, hermano. ¿cómo? Versículo 7 de Judas. Sí, me- Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vaya. cuando dice hermano como aquellos, se refiere a los del versículo 4, ¿no? Sí, puede ser. Y también a los del versículo 5, porque dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y en pos de vicios contra naturaleza. El vicio contra naturaleza ha sido, digamos, desde casi cerca de la creación, digamos, ¿no? Porque está hablando de la relación sexual de hombre con hombre, ¿ya? De mujer con mujer. Cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, ¿qué hicieron los hombres de Sodoma? Vinieron para tomarlo y Exacto. dice, querían conocerlos. Y la palabra conocer tiene que ver con la relación sexual ahí. Correcto. Aparte de eso está en el capítulo 19 de Génesis, pero en el capítulo 19 de Jueces también hay un caso de un hombre levita que tenía a su mujer, ¿se acuerda? La Sí. concubina, y que llegaron a una plaza y ahí estaban y vino un hombre, los tomó, los recibió en su casa porque era un honor tener forasteros en su casa, traerles, ¿cómo se llama? Recibirlos. Entonces también vienen los hombres de la ciudad, ¿para qué? Para tener relaciones con ese forastero, ¿ya? Entonces, no es una cosa de hoy día esto de la homosexualidad, es una cuestión antigua, de antaño. Y resulta que también hoy día hay iglesias que reúnen gentes que tienen estas cosas de la sexualidad entre hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿ya? Y quiero decir algo, cuando uno viene leyendo las escrituras, digamos, desde Levítico para acá, todo eso, y eso, uno encuentra que la sexualidad ha sido un tema de distorsión permanente. Por ejemplo, habían personas que practicaban la necromancia, o sea, el sexo con los muertos, la zoología, que era el sexo Con animales. con los animales, ¿ya? La homosexualidad, hombres con hombres, el lesbianismo, mujeres con mujeres. Había ¿cómo se llama la de los niños? ¿Cómo se llama?
Sí, pedofilia. Pedofilia. La pedofilia también se practicaba. Hoy día usted va a Canadá y va a Alemania y está permitido hacerlo. La Es pedofilia. cierto. De hecho, Sí, se defiende. sí, se defiende. Ujú. Entonces, esto del sexo es una cuestión que a veces la gente dice, mire, es que yo nací así, hermano. Yo nací con esas tendencias, esas condiciones y todo eso. Entonces, aparece un texto que está ahí en el libro romano. Yo creo que vamos a alcanzar unos minutitos más nomás. En el Ujú. capítulo 6, hermanito, ¿ya? Y yo leía este versículo, el capítulo 6 y en el versículo eh, 11, dice así: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo Ujú. mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Correcto. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Quién determina lo que hace el cuerpo físico, hermano? Ujú. Lo que hace mi mano, ¿quién determina que mi mano apunte para allá o que tome algo, mis pies vayan en una dirección Ujú. o se regresen? ¿Quién determina eso? Lo determina el hecho de que yo nací con esa tendencia de hacer así, o de caminar, o mover los brazos, o lo Ujú. determina mi mente, Su mente, sí, su alma, ¿verdad? mi Su alma, ser. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si quiere decir que yo también puedo detener aquellas cosas, si tengo la tendencia. Y por último, yo me estoy recordando el capítulo 6 del libro de 1 Corintios, en el versículo 9, que Ujú. dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Correcto. Ni los idólatras, ni sodomitas, ni los que se echan con varones, Viene a etcétera. la lista ahí, sí. Ujú. Está dentro de la lista. Y dice, y Ujú. esto erais alguno de vosotros. Dice, Ujú. más ya Ujú. habéis sido justificado, ya habéis sido santificado, etcétera. ¿Verdad? Verso 2. Correcto. Entonces, bueno, ahora, quiere decir que esas personas, algunas de ellas tenían esta tendencia, porque ahí lo dice el texto, ¿ya? Pero cuando vinieron a Cristo lo dejaron. Más vosotros erais, algunos de vosotros erais así, pero ya no lo soy. Ujú. Entonces, el, el que debe determinar qué hacer con los miembros de su cuerpo, ya sea brazos, manos, genitales, eh, 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 todos los miembros del cuerpo, es la persona. El cuerpo físico está al servicio de la persona, no la persona, el ser interior, ya, al servicio del cuerpo físico. Correcto. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que hay que, porque he escuchado de hermanos que hay que aceptar estas tendencias, ¿ya? Mm. Y especulan, dicen, ¿qué haría usted si tiene un hijo o un nieto que tiene esa tendencia? ¿Lo va a rechazar? Entonces tratan de ponerlo ahí entre la espada y la pared a la persona, ¿ya? Para decir que lo que ellos quieren escuchar. Pero la palabra de Dios es clara en eso, ¿no le parece? Sí, es interesante esa frase que usted tocó, porque eso de rechazar, ¿verdad? Los fariseos rechazaban a las prostitutas y a los indigentes, y Jesús no los rechazó, Jesús los llamó a ellos, ¿verdad? Porque ellos necesitaban, como es que decía Jesús en cuanto al necesitado, ¿verdad? Que los necesitados, los enfermos son los que ocupan doctor y no los sanos. Claro, Y Cristo vino a llamar a los débiles en la vida, a los quebrantados, a darle esperanza a los pobres, ¿verdad? Y pobre no significa solamente el que esté escaso de dinero. Entonces, el decir que una persona tenga que cambiar algún aspecto que va en contra de su propia naturaleza y la naturaleza que Dios dio, o de la obediencia a Dios, es rechazar a la persona, eso es una completa mentira. El deseo de que la persona esté bien, el deseo de que la persona haga lo que es correcto, eso no se puede tomar como un rechazo, sino más bien se puede tomar como un deseo noble de querer que la persona ande en caminos en que, pues, para eso es, ¿verdad?
Me acordé de ese pasaje que decía usted y me acordé de este pasaje de Romanos capítulo 12 también, ¿verdad? Versículo 1 que dice, así que 12:1 de Romanos en adelante, que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Ah, sí, sí, ¿verdad? Dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, racional. que viene de la razón, que viene de la decisión de la mente. La mente Claro, tiene que tomar decisiones todos los días, hacia lo bueno y hacia lo malo, todos los días. Esa es la lucha mientras estemos en este mundo, porque en este mundo vamos a tener cosas buenas y malas. Pero, dice el versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. Y es donde hablamos de que muchas personas dicen, es que yo nací así. Bueno, para eso existe un nuevo nacimiento, amén. ¿verdad? Si alguien no puede argumentar o si alguien se enfoca en que la conducta que tiene es porque es de nacimiento, bueno, los cristianos sabemos que existe un nuevo nacimiento. Y cuando entramos en ese nuevo nacimiento, estamos haciendo lo que dice Romanos 1 y 2, ¿verdad? No conformarse a este siglo, no presentar el cuerpo como lo hacíamos antes para las cosas que no eran provechosas, sino que más bien nos transformamos, cambiamos en todo nuestro aspecto eh, porque tenemos una renovación de nuestro entendimiento. Es lo Amén. que entendemos ahora, es lo que comprendemos ahora, ¿verdad? Y pues sí, también quería añadir, hermano, si me permite, que yo tengo una idea de que cuando en versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, creo que basándome en el contexto de este versículo, creo que cuando dice las cuales de la misma manera que aquellos, para mí, ¿verdad? Es mi opinión personal, Sí, sí, es que se refería a las ciudades vecinas, sí, ¿verdad? puede ser, sí. Sí, que también en el versículo 4 habla de que eran personas malvadas, eran personas que andaban haciendo cosas que no eran debidas, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea por ahí tal vez Sí, sí, el asunto. me cae bien. Ujú, Una cosa antes que nos vamos. En este punto que estamos tratando ¿cuánto se llama? De Judas, el verso 7 como Sodoma y Gomorra. Mire, ujú, eh, mm, me remito al texto de Apocalipsis 2 verso 6. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eh, no tenemos que aborrecer a los seres humanos, sino las obras malas de los seres humanos, según este texto, ujú, ¿verdad? ujú. Ahora, si una persona es una persona de tendencia homosexual o lesbiana, ¿hay que aborrecerlo o hay que aborrecer la práctica de ello, Exactamente, según este contexto? Porque exacto. el Señor a todos nos amó, pero a ninguno le acepta este tipo de prácticas, Ujú, pero sigue amando, porque está dando la oportunidad. ¿Para qué? Para que la persona se pueda salvar si se arrepiente y produce los cambios esperados, como pasó con Corinto. correcto. Creo que estamos en la hora. Sí. Estamos muy bien, hermanos. De mi parte, yo quiero simplemente agradecerle a usted, hermano, por sus buenos aportes y pues a los hermanos que tuvieron la paciencia de escucharnos también. Así que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. El próximo sábado, seguramente, el lunes vamos a tener algo así hasta terminar el texto de Judas, ¿ya? Pero yo voy a estar van a ser como las 2 de la mañana cuando hablemos, porque voy a estar en España, si Voy Dios a quiere. tomar mucho café entonces. Claro, mucho café. Ya, dejamos al hermano Ernest ahí. Bueno, hermano, muchísimas gracias por haber traído este interesante tema acerca del libro de Judas que va dejándonos mucho material para pensar, para meditar, reflexionar y para poder agregar entonces a nuestros conocimientos. Gracias, que el Señor les bendiga. Y vamos a dejar entonces ahora una oración. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano José Antonio Fariñas, que hace un rato atrás se le cortó la señal. Hermanito José Antonio Fariñas, por favor, si puede guiarnos en la oración de despedida. Vamos a orar, hermanos míos. De nueva cuenta, nuestro Padre Dios, vamos humillado al trono de su gloria, de su gracia, ahora para agradecerle, Padre Santo, por el buen trabajo que sus hijos, nuestro hermano Néstor y nuestro hermano Marvin, han presentado, Padre Santo, a todos aquellos que hemos estado oyendo este tópico, este mensaje.
que nos trae, Padre bendito, mucho crecimiento, Padre amado, a leer su palabra. Gracias por atreverse, mis hermanos, a hablar de estos asuntos. Rogamos por las vidas de ellos, nuestro hermano Néstor, nuestro hermano Marvin, que sea usted con ellos y la obra que ellos hacen allá en Chile, Padre Santo, y en Costa Rica. Gracias por todas sus bendiciones. Pedimos por nuestros hermanitos y hermanitas enfermos, enfermas, por los jovencitos, por los niños y los hermanitos de mayor edad. Pedimos por ellos. Gracias por este momento, Padre, y gracias por todas sus bendiciones dadas, nuestro Padre Dios. En el nombre de Jesucristo, damos gracias por todo. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Fariña, por habernos traído esta oración. Vamos a darle el espacio entonces para que algunos hermanos, si quieren dar algún comentario. Hermano David Fuentes, muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Adelante. Sí, quería hacer un pequeño aporte en relación a lo que hablaban de los ángeles, que son espíritus ministradores, como dice ahí Hebreo. Ujú. Y yo quiero aportar un poquito más porque cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, y ahí en Lucas se cita el texto de que se aparece a sus discípulos, ellos se Ujú. espantaron cuando lo vieron. Y el texto dice que pensaban que veían espíritu. Y el Correcto. Señor, de sus propias palabras, dice: tóquenme, un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces Ujú. es imposible. Y hay otro texto más para apoyar lo que estamos diciendo, hermano, de estas cosas. Y gracias, hermanos, por el estudio. No, a usted por el aporte, muy buen aporte. Es muy significativo pensar sobre eso, claro. Amén. Muchísimas gracias, hermano David. Quiero leerle algunos comentarios o algunos Bueno, acerca de los. Enseguida, hermanito, un segundito. Oye, enseguida con usted, por favor. En Facebook estuvieron la hermana Heidi Palacios, Seila Soto, Susana Treviño, Tomasita Sánchez, Marcelo Tolosa y la hermana Alicia Zamora Cepeda de acá de Chile. Ellos estuvieron viendo este interesante tema con todos nosotros. La hermana Alicia Zamora dice: muchas gracias, hermanitos, un excelente estudio, muy edificante. Dios les bendiga grandemente. Y la hermana Susana Treviño dice: gracias, hermano Néstor. Reciban saludos y grandes bendiciones desde Lake Jackson, Texas o Texas. Me preparo para disfrutar del estudio de esta tarde. Esos son los mensajes que quedaron aquí en Facebook Live. Y del hermano José Antonio Fariñas aquí en la plataforma dice: gracias, mis hermanos, por este gran tópico, por atreverse a hablarnos del mismo. Los hijos de Dios son la descendencia de Set, dice. Las hijas de los hombres es la descendencia de Caín, dice. Y la hermana Marisa dice: Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto por ellos, pero ellos buscaron muchas perversiones. Correcto. Excelente comentario de parte de nuestros hermanos. El hermano Jorge Figueroa también quiere comentar algo. Hermanito, adelante. sí, hermano, gracias. Bueno, la exposición amplia sobre el libro de Judas, sobre todo lo que es los falsos maestros, la defensa de la palabra de Dios, haciendo hincapié en los ángeles, para llevar varios textos haciendo hincapié sobre el pecado de sexualidad. Pero me quedó una inquietud. Cuando hablaban de la magnitud del castigo, que el castigo tiene magnitudes, algo así escuché. Por eso el castigo, cuando es un pecado contra Dios, es eterno. Me Ujú. están llevando a una doctrina de pecado venial, ese pecado mortal, que es la doctrina católica, que el pecado tiene diferentes niveles de castigo. Entiendo que no, pero si lo podrían aclarar, por favor, Pero No, no. Mar- porque no, fue lo que nunca, dieron a entender, no. Nunca hemos dicho eso. Ujú. pero se Pues, dio a entender. no, que usted lo entendió mal es otra cosa. Ah, bueno, puede ser. Pero Porque el castigo decían que es según contra quién va. Si es contra Dios es eterno, por lo tanto el castigo es eterno. Bueno, ¿hay diferencia de castigos? Yo entiendo que el hermano, cuando lo expuso y yo lo complementé, no hablaba del castigo, sino de la responsabilidad, ¿verdad? Es decir, no lo mismo que se le dé la responsabilidad a alguien que tenga, no sé, poco conocimiento, tenga algún propósito definido, lo que sea, a alguien que tiene mucho conocimiento y mucho propósito. En cuanto al castigo, lo que podemos decir es que si no se obedece el evangelio, el castigo, como dice Jesús, allá en Juan capítulo 3, creo que no sé si el 17 por ahí, que dice que él vino a ofrecer salvación.
y los que no lo aceptan a Él, pues simplemente pues van a ser desechados. Eh, creo que es una continuidad de eso, ¿verdad? En cuanto a los ángeles, pues no sabemos qué fue lo que hicieron o qué pasó, pero ya ellos ya fueron condenados. Entonces, no estamos hablando de que hay grados de castigo, como en ese aspecto que usted lo menciona, sino más bien estamos hablando de las responsabilidades, que no es lo mismo las responsabilidades que tuvieron los ángeles a que tienen las personas. No es lo mismo las ventajas que tenemos nosotros a la desventaja que tienen los ángeles por no tener mediador, etcétera, ¿verdad? Entonces, si en un dado caso se haya visto, se había oído así, no era nuestra intención decir jamás algo así que haya. No, no, yo entendía que no era la intención, pero en Ujú. todo caso, gracias por la aclaración. Y que claro para los victorios sobre todo, ¿no? Eso Sí, sí, que, claro. hermano Jorge, perdón, eso que dice usted del catolicismo, ¿me lo puede repetir, por favor? Los ¿Qué pecados dice? veniales y los pecados tales. Geniales. Ujú, La religión católica clasifica los pecados a diferentes niveles. Hay un pecado blanco que dice que es mentira, que es blanca, ¿no? Pero Ah, que el pecado mortal es contra Dios y los veniales son algo que no va contra Dios, pero que lo separa de una forma de Dios. Entonces están hablando de diferentes niveles de castigo por el pecado. Por eso cuando escuché la palabra que el castigo tiene que ver con a quién se ofende a Dios, Dios es eterno, por eso el castigo es eterno. Escuché, dije, bueno, oye, ¿qué pasó? Entiendo que no se quiso decir eso, ujú, pero lo entendí yo personalmente así. ujú. Pero aclarado Herma- eso, creo que sí, queda hermano, perfecto. hermanito, disculpe. Lo que, lo que pasa, lo que vemos es que el catolicismo va haciendo eso. Mire, cuando hablamos, es lo que yo entiendo, si me equivoco me pueden decir, ¿ya? Pero la ley de Dios condena el pecado que yo cometo contra usted, ujú, ¿ya? Que puede ser un pecado, no sé, de una ofensa común y corriente, ujú, ¿ya? Y lo trato mal de alguna manera o viola alguno de sus derechos, en fin. Y viola, o sea, condena el pecado que se hace directamente contra él en el sentido de la idolatría, por ejemplo, ¿verdad? ujú, Que se desconoce la divinidad, la deidad de Dios, como el caso que hacen los testigos de Jehová. ujú. Pero ambos pecados, ya sea hecho contra una persona o contra Dios, es un pecado contra Dios porque Dios es el dador de la ley. Es cierto. Dios a mí no me autoriza para que ofenda a mi hermano, ¿verdad? Ujú, Y a nadie nos autoriza, ni para que dañe a un hermano o a una persona cualquiera que sea. Tampoco autoriza para que lo ofendamos a él. Por lo tanto, cualquiera, entiendo yo, cualquier pecado que cometamos va en contra de Dios porque Dios dio la ley moral, la relación que regula la relación entre los hombres, ¿ya? Que es una ley, digamos, horizontal, y la ley vertical que regula la relación entre Dios y los hombres, ujú. ¿ya? Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, verso 11 en adelante del libro de Efesios. Eso nomás, por ahora. Y yo estoy de acuerdo Ok. con el Claro. hermano en eso. Eh, Ujú. Néstor, queda Hermano aclarado. Sergio, adelante, un minuto. sí, me da, tratando de entender la palabra del hermano Jorge, fue cuando Néstor presenta el ejemplo del soldado, que si él va a tener una falta frente a un soldado, el castigo iba a tener cierto grado, pero en la medida que va subiendo de jerarquía, pues Ujú. entonces el pecado iba también subiendo. Me da la idea que por ahí puede ser lo que el hermano Sí. Jorge está diciendo para decir el grado de pecados. Ok. ¿No, hermano Jorge? Claro, el ejemplo vino por ahí y se remató diciendo, por eso que el pecado contra Dios es eterno, porque Dios es eterno. Entonces, Ujú. ¿qué estamos hablando? ¿No? Yo entiendo que no es así, solamente quería que se aclare el tema, ¿no? Que lo Sí, ha sí, que aclarado ya, ¿no? Y creo que hubo lo dice el quedar hermano un... Sergio correcto. Eso Ujú. llevó a un entendimiento. Espero que seas el único que lo entendió así. Si todo el mundo lo entendió correctamente, perfecto. Pero en todo caso lo aclararon muy bien. Muchas gracias. Pero es bueno Ok, conversarlo, es bueno Sí, sí, conversarlo. sí, claro claro, que sí. claro. Mm. Bueno, Sí, no, hermanos, así es. ya estamos llegando al final, ya tenemos que irnos a otro estudio. Me voy a llevar al hermano Fariñas también, y creo que ya se fue, no sé dónde está, pero muchas gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga.
Mañana nos encontramos nuevamente a esta misma hora, en este mismo canal. Muchas gracias, que pasen una buena noche. Hasta mañana, si Dios quiere. Nos Chao, chao. vemos, hermanos. Hasta mañana, Buenas hermanos. noches. Un Bueno, abrazo a hermano, buenas todos. noches. Buenas noches.